Iván, bienvenido de nuevo a este programa. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, José, por invitarme otra vez. Bueno, voy a empezar desde lo macro a lo micro, porque esta semana se ha puesto de relieve aquí en el Pleno esa preocupación que existe en el Gobierno por lo que está sucediendo lejos de aquí, en Irán, esa escalada bélica y las consecuencias que pueda tener para Canarias, sobre todo en el alza de precios. Hablaban ellos del petróleo fundamentalmente. ¿Qué opina usted? ¿Le preocupa esta cuestión? Hombre, a nosotros nos preocupa que por las políticas que tenemos aquí, tanto en Europa como en España, pues dependamos directamente de teocracias como la iraní. Si apostáramos realmente por un sistema energético donde seamos nosotros nuestros propios dueños, pues no tendríamos ese peligro que usted y ese miedo que usted comenta, ¿no? Pero si apostamos por energías, hemos visto, ¿no?, que para el 2040 quieren instalar aquí, que se instale un 100% de energías renovables, que aparte de ser inviable, porque hemos visto lo que ha pasado en España con lo que se conocía como apagón de las renovables, no puede ser porque necesita sí o sí una energía de respaldo. Si queremos que funcione realmente la economía, si queremos tener una independencia energética de esos países, de esas teocracias, pues tenemos que apostar por un sistema, un mix energético realista y denso. Apostamos, ¿por qué no?, por la geotermia, que ahora se está investigando, el ciclo combinado y la energía nuclear, ¿por qué no?, los pequeños reactores modulares, que se negó el Parlamento de Canarias siquiera a estudiar su viabilidad. Hablaríamos de una solución a medio o largo plazo, como son las políticas reales a medio plazo, ¿no?, este tipo de energía, que sería la solución perfecta, tal y como lo conocemos hoy, a un sistema fragmentado como el canario. Entonces, lo que pasaría en teocracias como la iraní no nos afectarían. Pero si seguimos con estas políticas suicidas desde el punto de vista energético, pues claro que nos va a afectar desgraciadamente. Habla usted de la energía nuclear, lo ha dicho además en reiteradas ocasiones. Hay muchos expertos que dicen que es evidente que hace falta una transición, una energía de transición para ir al 100% de renovables o a ese porcentaje elevado de energías renovables. De momento no se puede sostener un sistema solo basado en energías limpias, pero claro, la nuclear entraña muchos riesgos, entraña riesgos de seguridad, riesgos medioambientales, y en medio mundo pues están, y incluso es más cara el tema de su instalación, en medio mundo se están retirando esas centrales. Sí, perdona que le corrija. En la última COP lo que hicieron fue apostar por la energía nuclear muchos más países, ya me parece que sumaban 31 o 41 países, y lo que usted comentaba, la energía nuclear se ha declarado energía verde por Europa. Y están apostando ya países europeos como Francia, Alemania, que se ha dado cuenta que es un error, países nórdicos están apostando porque es una energía que no emite CO2. No hablo de la emisión, hablo de los residuos que genera, que luego no se eliminan. Pero cuando hablamos de los residuos, por ejemplo, los pequeños reactores modulares, incluso algunos funcionan reciclando residuos de esa misma energía nuclear, ¿no? O sea, realmente es un tema muy, muy controlado. Hemos visto que en España tenemos centrales nucleares y no ha habido problemas con los residuos ni ha habido ningún tipo de accidente. Lo que nosotros decimos, sin apostar firmemente, sino decimos, vamos a estudiar la viabilidad, pero este Parlamento se niega a estudiar esa posibilidad. No decimos que sea la panacea, pero vamos a estudiarla, un mix energético que nos dé una posición fuerte para que empresas industriales quieran venir a instalarse aquí, porque se nos llena la boca hablando de diversificación, tenemos baja productividad. ¿Cómo lo arreglamos? Atrayendo, por ejemplo, empresas industriales, pero ese tipo de empresas que son las que generan más valor añadido y más productividad para que, como comentábamos antes, los trabajadores canarios tengan salarios dignos que les permitan vivir dignamente. Necesitamos una energía densa y estable, que con renovables 100% va a ser imposible. Usted me comentaba del precio de la nuclear. ¿Sabe por qué dice que las renovables son baratas? Porque solo se tiene en cuenta el precio de la renovable en sí. Pero para que un sistema renovable funcione, tiene que tener energía de respaldo, que puede ser ciclo combinado u otra, y no se tiene en cuenta ese precio que tiene que existir para que funcionen las renovables. Entonces, son muchas cosas por encima de la mesa, pero lo que no podemos es cerrarnos y no estudiar los temas. Yo creo que en la política se viene para estudiar y buscar la mejor solución, pero no para ser sectario y decir no, 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 no. Pero eso es lo que hemos visto este pleno, el pasado pleno, lo que ha pasado en este Parlamento. Hoy en día se cancela a todo aquel que se salga de ese consenso progre, de Agenda 2030, de este tipo de fanatismo. Vamos a poner encima de la mesa, vamos a estudiarlo, ver los pros y los contras, pero ni siquiera se quieren sentar. Territorio fragmentado, débil, frágil, medioambientalmente, claro. Entenderá que, bueno, que hay ciertas reservas para determinadas decisiones. Fíjese usted, le digo un ejemplo. Un pequeño reactor modular nuclear, para que dé energía a toda la isla de Tenerife, ocuparía el tamaño de medio campo de fútbol, para que se haga una idea. Simplemente la instalación de renovables, eólica y fotovoltaica, ocuparía casi el 2% del territorio.
más sostenible que eso no hay. ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Qué posición van a adoptar cuando se vote en el Congreso ese decreto denominado decreto antiapagones, con medidas para hacer frente a, pues, a los cortes de luz que han tenido lugar? Vamos a estudiar, porque el señor Clavijo me lo sacó cuando yo le echaba en cara que él en la conferencia de presidentes no llevó el problema energético de Canarias. Sí, su ídolo que le dije, el presidente de la Comunidad Autónoma Vasca, que comentó, fíjese usted, que hay 100 empresas del País Vasco que no pueden crecer debido a que las leyes y las políticas energéticas les impiden disponer de más energía para poder crecer. Eso es un disparate. El señor Clavijo me emplazó a ver qué votaríamos en ese decreto. Lo vamos a estudiar y vamos a ver. Y si es bueno para Canarias y nuestra nación, por supuesto que se apoyará, claro. Estaban hablando ellos de ese incremento del precio de los combustibles, por ahí empezábamos. Pero claro, no son solo los que corren el riesgo de incrementarse. Hemos conocido los datos del IPC. Los huevos, productos básicos, se han incrementado un 16%. La fruta, un 12%. Se pide que la ciudadanía se alimente de manera sana, pero claro, cuesta hacer frente a la cesta de la compra. ¿Qué se puede hacer para subsistir? Acaba de nombrar usted, por ejemplo, el tema de los huevos. Vemos las políticas fanáticas que están pasando con el tema de bienestar animal. Se obliga a nuestro sector primario a cumplir unas normas que no se obliga a otros países. Por ejemplo, las jaulas donde estaban nuestras gallinas aquí, ¿sabe dónde están? En Marruecos. Esa misma jaula. Y esos huevos, esos productos marroquíes, luego entrarán en Europa y en España a precios menores que los nuestros. Pero estamos diciendo que esas condiciones que se pone nuestro sector primario, nuestro sector ganadero, no se pone fuera. Con lo cual, si alguien quiere consumir productos de aquí, será mucho más caro. ¿Y qué hacemos? Si queremos abaratar, pues vamos a traer productos de Marruecos, productos de fuera. Pero es injusto, porque estamos haciendo que esas competencias desleales por esas leyes que tenemos aquí hagan que nuestro sector primario se arruine. Con lo cual, vamos a utilizar el sentido común. Vamos a pedir que lo que se pida a nuestros agricultores, a nuestro sector ganadero, se pida también a otros países. Habla, por ejemplo, también del acuerdo de Mercosur, ¿no? Usted lo ha dicho. Tenemos que pedir que se cumplan, que lo que se exige a nuestros productores se exija también a los de fuera, si no es que nos estamos pegando un tiro en el pie, claro. Sí, pero al margen de lo que pueda suceder con el sector primario, si hablamos de la ciudadanía, si bajamos al terreno a llenar la cesta de la compra, a ir al supermercado, hemos salido de los puestos de cola, los datos han mejorado con respecto al nivel de pobreza, una pobreza que desde hace mucho tiempo pues está, lo dicen los expertos, cronificada en nuestro archipiélago. Digo que los datos han mejorado. No sé si lo suficiente, porque claro, existe la figura de ese trabajador pobre, claro, ¿no?, que teniendo salario... Usted hablaba de que sube la cesta de la compra un 5, un 10. Nosotros hemos apostado por quitar el IEM. La IEM encarece la cesta de la compra porque hay muchos productos básicos entre un 5 y un 15% en Canarias. Pero los agricultores no quieren. Estamos hablando de los productores, pero ¿de qué estamos hablando? ¿De que sube la cesta de la compra? De los que consumen. Por beneficiar a unos pocos, estamos perjudicando a muchos. Si se quiere potenciar la agricultura, el sector primario, hay otras maneras de hacerlo. Vamos a limitarles esos aranceles no económicos, esas condiciones que se le piden de utilizar determinados fertilizantes que se permite a otros. Si queremos asegurar, vamos a apoyarles de otra manera, pero que no sea lo que usted decía, el trabajador canario quien tenga que pagar esos aranceles, porque recordemos, el IEM no deja de ser un arancel y que encarece entre un 5 y un 15% de la cesta de la compra. Apoyemos al sector industrial, al sector primario, quitándole trabas burocráticas, trabas regulatorias y bajándole impuestos, por ejemplo. Hablemos de salud, de esa advertencia que hacía la diputada del Común esta semana, presentaba su informe también en el Pleno, ponía el foco en esas urgencias del Hospital Universitario de Canarias, lleva tiempo padeciéndose también esta situación. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué es lo que está fallando, en su opinión? Está fallando gestión y está fallando el maltrato al personal sanitario. Lo hemos traído aquí ya en innumerables ocasiones. Dicen, se quejan de las innumerables guardias, que la guardia, no sé si usted lo sabe, una guardia de un sanitario no computa para su jubilación, no es tiempo trabajado para su jubilación. Nosotros hemos dicho que desde hace 15 años se les redujo la paga adicional en la comunidad autónoma y la paga extra por parte del Estado. Nosotros hemos dicho, vamos a devolverles esa paga extra que les corresponde, porque el resto del personal ya lo tiene, el personal autonómico ya lo tiene, pero no los sanitarios. Se maltrata desde el punto de vista laboral y desde el punto de vista económico. ¿Qué se nos dice? Que no es el momento, se nos tacha de una medida ideológica, no es ideológico, de justicia. Al final, todas las medidas para el hospital, para el tema de la sanidad, para el cuidado de los enfermos, no tienen en cuenta el personal sanitario. No se les pregunta a ellos cómo solucionarían los problemas. Hemos preguntado a los médicos de urgencia del Hospital Universitario de Canarias qué harían ellos, o lo que hacen es conformarse con que pidan una baja, se vayan y traigan médicos de otros servicios
sin que se les exija lo mismo que a Pero ellos, por ejemplo. ese supuesto maltrato del que usted habla, me imagino que no será exclusivo del Hospital Universitario de Canarias, sin embargo, allí la situación es más grave. Claro, porque hemos visto que ahí se maltrata especialmente a los médicos de urgencia, sobre todo, pero hemos visto que ese maltrato es generalizado. Nosotros hemos hablado, nos hemos reunido con sindicatos, con colegios profesionales, y es maltrato generalizado. Se quejan de las guardias, digamos, de la atención de los servicios, de los sueldos que tienen, que no son realmente... Pero habría que cambiar, por ejemplo, la gerencia. Hay partidos aquí, grupos parlamentarios que lo han pedido. Sí, yo he pedido la comparecencia del gerente del Hospital Universitario de Canarias a la Comisión de Sanidad, a ver cuándo viene y nos explica lo que hay. Pero bien es verdad que se pide su dimisión. Entonces queremos que él se explique y diga lo que está haciendo y por qué se pide su dimisión. Pero es un hecho, no funciona. Los médicos están yendo de urgencias y el personal se siente maltratado. ¿Con qué sensaciones se queda usted tras escuchar a la diputada del Común con ese informe, con todo lo que ha recogido, no solo referido a las urgencias, sino a discapacidad, dependencia? Que hay mucho trabajo por hacer. Pero lo que está claro, si se sigue haciendo lo mismo, es de necios pensar que el resultado cambia. Es una frase que siempre digo, pero es una realidad. Con denunciar un problema no basta. Está bien identificarlo. Hemos identificado un problema. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Lo mismo de siempre. O se hace algo diferente o no van a cambiar las cosas. Pues mire, nosotros en el pleno pasado, de estos días atrás, hemos visto cómo Vox es más necesario que nunca. Nos hemos quedado solos en abogar por una bajada de impuestos, que es algo que prometió este gobierno de Canarias y no ha cumplido con el IJIC. Usted comentaba antes que se encarecía la cesta de la compra. Ahí está, que cumplan lo que han prometido. Hemos visto que nos hemos quedado solos denunciando el tema de la inmigración, donde se van 200 millones de euros al año en la inmigración. Ahora parece que han descubierto que la ley de extranjería existe porque han modificado parte de un artículo 35. La ley de extranjería, si no me equivoco, data del año 2000 y se lleva años ninguneando, porque esa ley dice exactamente cómo se tratan a los refugiados, que vamos a dejarlos aparte, y a los inmigrantes ilegales, que hay que repatriarlos. Tenemos una ley de extranjería que no se ha cumplido y acuerdos firmados con Marruecos, Mali, Senegal y Mauritania, donde se dice exactamente cómo actuar en caso de inmigración ilegal, que habla de repatriación de menores y de mayores de edad. Nos hemos quedado solos defendiendo temas como la vida. Hemos visto el patético escenario cuando la compañera Paula entregó, no sé si usted lo vio, entregó un embrión humano de 10 semanas, una figurita de embrión humano, y personas que iban a intervenir se lo tiraron. Porque para nosotros, para la ciencia, es un embrión humano de 10 semanas, que es un tamaño así. Para nosotros es un niño, pero para el resto del Parlamento es una verdad incómoda. También se quedaron solos en esa proposición, ¿no?, de ley que hablaba pues, de dejar de lado el odio, la discriminación. Ha habido aquí unanimidad en la pasada legislatura para sacar adelante esa ley trans, esa ley que pretende, bueno, arropar a los colectivos LGTBI. Esta semana se ha vuelto a sentir esa unanimidad también. Ustedes no se han sumado. Nosotros no nos hemos sumado porque consideramos que los colectivos atacan al individuo. Nosotros tenemos votantes que tienen orientaciones sexuales que realmente no nos importa. Que a nosotros lo que hablan las personas en su dormitorio es algo personal, no queremos entrar. Pero vemos que esos colectivos atacan al individuo. Es decir, si un individuo tiene determinadas orientaciones sexuales, pero no comparte las directrices de ese colectivo, es señalado. Es señalado porque va en contra de ese colectivo. Nosotros creemos en el individuo, en la persona. Por eso no compartimos esas ansias de la izquierda y no tan izquierda de colectivizarlo. Ha sido toda la Cámara menos los 3 diputados de Vox. Por eso digo la izquierda y no tan izquierda, menos los 3 diputados de Vox que tienen una manera de pensar diferente. Gracias a Dios. Y hemos visto como todos los partidos, contrariamente a lo que pregonan, nos han atacado. Hemos visto esa intolerancia y esos ataques a Vox, contrariamente a lo que ellos mismos predican, esa tolerancia que nosotros tenemos. Respetamos a todas las personas por igual, independientemente de orientación sexual, sexo, raza, religión o pensamiento. Nosotros respetamos a todos, pero ellos demostraron que no respetan al que piensa diferente. Y la tolerancia es eso, respetar al que piensa diferente. Porque somos tolerantes con lo que piensa lo mismo, ¿qué mérito tiene? ¿Qué ventaja? Eso no es tolerancia, eso es intolerancia. Y nosotros sí que respetamos a todos. Bueno, vamos a terminar, nos quedamos sin tiempo, pero ha habido otra noticia esta semana porque termina la comisión que investiga la compra de material sanitario durante la pandemia. El ministro Torres intervenía como última persona, pues eso, que explicaba su visión y cómo sucedieron las cosas. ¿Creen ustedes que ha sido posible pues dilucidar si existieron o no existieron responsabilidades políticas en esa compra de material sanitario? ¿Era el objetivo de esta comisión? ¿Se ha conseguido?
Hombre, nosotros lo que hemos visto ahí desde el punto de vista político, ¿vale? Porque el judicial irá por otro lado, los informes de la UCO que están preparando el ministro Torres irán por otro lado, esperemos que traigan luz en esta sombra. Él dice sentirse tranquilo al respecto. Sí, también lo decía Ábalos cuando vino aquí, como comenté, oyendo a Ábalos parecía la Teresa de Calcuta, no sé si usted lo pudo escuchar, Sí, y sí. luego la UCO sacó lo que sacó, ¿no? Sacó lo que sacó, entonces vamos a ver qué pasa el ministro Torres, vamos a verlo. Pero lo que ha surgido de la Comisión de Mascarillas es que está claro que hay una intención clara de poner un cortafuegos en la señora Ana María Pérez y en Conrado Domínguez, que son los únicos responsables. Y a nosotros nos cuesta creer eso. Porque una persona con esa trayectoria como Ana María Pérez, que de repente fuera ella la única que le diera el botón de esos 2 millones de euros y 16.000 de mercancía, otro botón a esos 2 millones de euros, nos cuesta mucho creerlo. Y como le dije al señor Torres, le dije, ¿quién puso a Conrado Domínguez? Lo puso usted a dedo, pues el responsable político es usted y usted tiene que dimitir. Eso sería asumir responsabilidades políticas en un país decente. Le puse el ejemplo, señor Torres, de lo que pasa en otros países, donde vemos que un ministro dimite porque le demuestran que plagió una página de su tesis. Pero ¿qué pasa en España? Tenemos un presidente del gobierno que le hacen la tesis entera y no dimite. Un presidente del gobierno que dice que no pactará con Bildu y no solo pacta, sino que le entrega a Pamplona. Que no pactará con Podemos y pacta. Que no hará amnistía y la hace. Un acto que acaba de hablar el Tribunal Constitucional, o parece que lo va a hacer, que es un acto de corrupción política brutal. Perdonar delitos para llegar al gobierno. También dijo que no indultará, indultó. Tantas barbaridades que ha hecho y no pasa nada, no dimite. Si ese es el listón que tenemos en España, es una política que hay que cambiar desde los cimientos. Por eso es lo que le decía, que llegue algo nuevo, que lleguemos nosotros con un mensaje diferente, hace falta en este país y en esta tierra. Nicasio Galván, gracias por habernos acompañado esta mañana. Muchísimas gracias a ustedes.